buenas noches con todos. Quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo, domingo 29 de octubre 2023. El quien fue asesor en la parte médica de Estados Unidos en dos periodos, Donald Trump y sobre todo Biden, habría mencionado una advertencia en relación a lo que puede venir en los siguientes meses y sobre todo en lo que podría significar la próxima pandemia. Se identifica dos puntos importantes en cuanto a lo que ha significado los 3 últimos años. Y esto puede marcar la diferencia a lo que venga en los próximos años. Así que es una situación importante que el día de hoy voy a compartir en relación al mensaje oculto que habría dado Anthony Fauci y que nosotros tenemos que analizarlo. Sobre todo tomando en cuenta que como asesor de uno de los países con mayor información en relación a los temas de salud, ya habría visto un problema que lamentablemente vamos otra vez a incurrir. Un problema en relación no solo a la pandemia actual, que ya habría pasado la fase de emergencia, pero que volvería o podría volver a causar una fase de emergencia, y sobre todo el riesgo de un virus paralelo que sería el virus de la gripe aviar H5N1, que podría ser la próxima pandemia. ¿Qué dice Anthony Fauci? ¿Cuáles son las conclusiones? En este video vamos a compartir los datos de esta publicación. No olviden, sobre todo, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y estaremos respondiendo las preguntas después de compartir el tema. Así que el chat que ven acá, ustedes presente, es el chat de YouTube. Sin embargo, estamos en una transmisión multiplataforma, en vivo e indirecto, tanto en TikTok como en Instagram o en la plataforma de Twitter o LinkedIn, para que nosotros estemos compartiendo estos datos. Muy bien, la información, para no demorar, vamos a hablar sobre qué menciona el ex asesor en cuanto a salud de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Muchos probablemente no conozcan el nombre, pero al ver la foto saben claramente quién es Anthony Fauci. ¿Por qué es importante? Porque lo que hacía Estados Unidos era prácticamente lo que hacía el resto de los países. Es por ello que muchos, al hablar de Anthony Fauci, saben de que tiene bastante injerencia en los temas de salud. Y ese es un punto importante que Estados Unidos habría mencionado. Si bien es cierto, según la OMS, los casos de COVID-19 han disminuido, es muy importante tomar en cuenta de que la variante pirola estaría avanzando y sería la responsable de la próxima ola de COVID-19 que va a enfrentar Estados Unidos. Pero también el día, entre ayer y hoy día, se habría dado a conocer otro punto importante que no es una pandemia por un virus, sin embargo, estaría revelando un problema sanitario que quiero dar unas palabras porque mañana estaré compartiendo probablemente este tema. Y esto es hablar sobre uno de los actores bastante conocidos y fue motivo del video anterior. Si no lo ha visto, espero que pueda verlo. En cuanto a, lamentablemente, el actor quien habría dado en vida a lo que significa el papel de Chandler en la serie Friends. Entonces, en la serie Friends, lamentablemente, Matthew Perry ha fallecido el día de ayer, pero acá se estaría revelando una epidemia paralela. Una epidemia paralela que se conocería como uno de los principales problemas que estaría afectando no solo a Estados Unidos, que por si acaso registra prácticamente más de 68,000 personas fallecidas en el 2020. Sobre todo porque por la adicción a los opioides. Es muy importante y espero que hayan visto el video, y si no lo han visto, lo vean después, porque es muy importante lo que hemos compartido. Hemos compartido los temas que en su libro autobiográfico publicado en el 2021 habla sobre su problema con la adicción. Adicción, lamentablemente, a fármacos que muchas veces los médicos recetan y no saben que podría causar adicción. Y nos referimos a fármacos conocidos como los opioides, fármacos que se utilizan sobre todo para el manejo del dolor. Y al causar esa sensación de alivio del dolor y sobre todo causar bienestar o sentimiento de bienestar, porque actúan como las endorfinas internas, ello conlleva a que la persona, en primer lugar,
vaya haciendo resistencia al fármaco y requiera más uso de los mismos, y esto condena a una dependencia, lo cual va a terminar en una adicción. Y uno de los problemas que el actor, quien falleció el día de ayer a los 54 años, era que cursó con una perforación intestinal en el 2018. Datos importantes a tomar en cuenta. Por eso tenemos que nosotros conocer los opiáceos o los opioides. Morfina, codeína, el fentanilo. El tramal entra en un opioide leve, pero también está dentro de la lista. Y estos datos son importantes. Por eso, como cirujano, en la parte digestiva, prohibido utilizar opioides leves como el tramal en el posoperatorio. Lamentablemente, esto lo vivió en persona una paciente que operamos el año pasado por un cáncer de colon vía laparoscópica, y en casa la enfermera que la atendía, sin autorización de nuestra parte como médicos tratantes, le habría indicado tramal. Tramal para manejar el dolor. Cada 12 horas, cada 8 horas, 4 o 5 días. La paciente lamentablemente no solo cursó con una fístula, sino cursó con una perforación intestinal. La paciente de 45 años, prácticamente casi, si no entrábamos a cirugía para hacer una ileostomía, porque ya el intestino estaba necrótico, la paciente hubiese fallecido. Felizmente, ya eso pasó más de 1 año y medio, la paciente superó, tuvo que hacerse una ileostomía, se tuvo que revertir la ileostomía a los 3 o 4 meses y la paciente salió. Pero es muy importante conocer la epidemia paralela que se llama la epidemia de los opioides. Mañana voy a hablar sobre este tema para que nosotros tomemos en cuenta, pero para que ustedes vean que paralelamente existe un problema sanitario que nosotros debemos conocer. ¿Correcto? Entonces, viendo este problema, ¿qué es lo que pasa con el mensaje que da Anthony Fauci? Anthony Fauci menciona este problema importante. Existen dos puntos que se pudo evaluar en el manejo de la pandemia y que van a marcar el futuro de las próximas pandemias. Invito a las personas que están conectadas en este momento, y voy a responder preguntas, a dar un me gusta al video. ¿Para qué? Para que de esta manera se active el algoritmo y pueda contribuir a que más personas conozcan estos temas. En donde estamos remando contra la corriente o contra la marea, porque es difícil no solo encontrar información sobre lo que está pasando actualmente, y muchos pueden decir, ya, esto parece un disco rayado, y no es un disco rayado porque la actualidad y el informe que ha dado la OMS el día de ayer está bastante importante. Los casos han aumentado en Europa, los casos han aumentado sobre todo en el sudeste asiático, 14% en el sudeste asiático, 10% en Europa. El principal país con mayor número de contagios en las últimas 4 semanas ha sido Italia. El mayor país con mortalidad COVID-19 en los últimos días ha sido la India, así que por favor atentos a ello. Entonces en este momento, por favor, a ver 40 personas que me regalen un me gusta en YouTube. Es gratuito, no tiene que pagar nada, pero contribuye a que el algoritmo funcione y sobre todo se pueda compartir esta información, que tenemos que estar nosotros atentos a los datos que se van proyectando. ¿Correcto? Entonces en la parte inferior, no olviden, 40 personas que están en YouTube nos regalen un me gusta al video para que de esta manera se vaya compartiendo. Igual también las personas que se encuentran en Facebook, que se encuentran en TikTok, que se encuentran en Instagram, para que de esta manera el video se vaya compartiendo y llegue la información a más personas. El objetivo es estar atentos a estos datos y conocer la información. Entonces miren lo que pasa con respecto al mensaje. El mensaje habla dos puntos de vista y dos enfoques. El enfoque científico y el enfoque de salud pública. Entonces, ante una posible pandemia por el virus de la gripe aviar y ante un posible resurgimiento de una variante del coronavirus más agresiva que Omicron, el punto está en que manejar una pandemia o un resurgimiento de COVID-19 se está haciendo en dos enfoques: el enfoque científico y el enfoque de salud pública. El primero, bastante avanzado; el segundo, lamentable. Lamentable porque las medidas que se toman en la parte de salud pública no son adecuadas y está conllevando
a que estemos viendo nosotros el resurgimiento no solo de COVID-19, sino el riesgo de próximas pandemias. En el punto científico, el logro de conocer la fisiopatología de la enfermedad, el conocer sobre cuál es la genética del virus, el desarrollar vacunas contra COVID-19, motivo que prácticamente conllevó a un premio Nobel en el 2023 por la metodología del ARN mensajero y que va a ser la base para que se desarrollen tratamientos, sobre todo frente al cáncer, porque el objetivo hoy en día que se va a buscar es que el sistema inmunitario se capacite para que pueda reconocer a las células del cáncer y de esta manera se mejore la sobrevida. Trabajo que ha sido publicado recientemente en el 2023 con respecto al cáncer de páncreas, en donde se tuvo a 12 pacientes con cáncer de páncreas local, bueno, ya prácticamente localmente avanzado, donde estaban en tratamiento con quimioterapia y prácticamente la mitad pudo responder a un tratamiento oportuno con quimioterapia, mejorando su sobrevida. Un logro importante en uno de los tipos de cáncer que lamentablemente es bastante agresivo. Entonces, miren ustedes cómo la metodología del ARN mensajero estaría ayudando a formar la base de futuros tratamientos. Y hablando de cáncer, espero que hayan visto el video que compartimos el día de hoy sobre el cáncer de mama. Probablemente, no creo que se quite la quimioterapia, pero probablemente se busque tratamientos menos agresivos, como son hoy en día la quimioterapia para el cáncer de mama, que mujer que tiene cáncer de mama y recibe quimioterapia, las drogas son tan fuertes que se le va a caer el cabello. Obviamente va a crecer, pero se le va a caer el cabello. Lo que han encontrado los científicos es una proteína que se conoce como la dineína y que esta proteína estaría involucrada en la metástasis. Lo que significa que si yo inhibo esta proteína, la célula ya no tiene la capacidad de migrar. Y si no migra, no da metástasis. Y si no da metástasis, el cáncer se controla. Descubrimiento importante, así que esperemos que los detalles puedan ayudar a evitar tratamientos tan agresivos en el cáncer de mama. Cerrando paréntesis, puntos para ver una pandemia. Científico y el lado de salud pública. En la parte científica, el desarrollo de vacunas que ayudó a millones de personas a poder hacerle frente a COVID-19. En la parte de salud pública, ahí, lamentablemente, todos los países y Estados Unidos a la cabeza ha fallado. Porque salud pública, ¿qué constituye? Adecuada comunicación y no hubo comunicación. Coordinación entre los estados, lamentablemente, no ha habido. Vacunas que finalmente los países acaparaban y que terminaron botándolas a la basura. Imagínense ustedes, respuesta a la pandemia. Y a esto se le agregó que la desinformación. La desinformación ha sido la pandemia paralela y constituye todavía la pandemia paralela. La desinformación ha sido catastrófica. La desinformación ha sido muy, muy dañina. Porque ha conllevado a que muchas personas no opten por las vacunas, no estén haciendo caso a las recomendaciones. Ha sido bastante, bastante preocupante la desinformación. Y esto ha sido un punto que lamentablemente tenemos que nosotros notificar. Entonces, esto marca la base. Esto marca la base para lo que va a significar no solo el resurgimiento de una variante, que ojo, la India reporta mortalidad por COVID-19. Si prácticamente entre el 25 de septiembre y el 22 de octubre 2023, todo lo que hablo es 2023, no hablo 2020, no hablo 2021, 2023. Es decir, ahora, hace algunos días, la India ha reportado prácticamente la cuarta parte de la mortalidad que se ha registrado en ese periodo. Y sobre todo China está actualmente con los pulmones blancos de los niños, pues claramente sabemos lo que va a pasar. China originó COVID-19, la India originó variante Delta. ¿Qué puede pasar? 2 más 2 es 4. Ya saben lo que va a pasar. Se va a originar una variante en China y probablemente en la India. La variante de China va a ser más contagiosa, la variante de la India podría ser nuevamente peligrosa como Delta. Así que, atentos, no bote su mascarilla, manténgala ahí. Si está en lugares donde hay mucha concurrencia de personas, utilice mascarilla. Y si está en los aeropuertos, terminales terrestres o donde exista movilización de personas que vengan del extranjero, use mascarilla. Recomendación, use mascarilla. Es la manera para limitar los contagios. En otros ambientes, si no es hospital, está en la calle, no es necesario
en este momento tanta preocupación, pero en los lugares como transporte público, en los lugares como hospitales, clínicas, farmacias, en aeropuertos, utilice recomendado, porque no es obligatorio, pero le recomiendo, utilice su mascarilla, ¿correcto? Entonces, estos datos se estaría dando a conocer. La salud pública sería el problema principal que se estaría fallando y que lamentablemente ya los científicos indican de que esto, ante el posible riesgo de una próxima pandemia, vamos a estar lamentablemente viviendo las consecuencias. La salud pública está fallando. La salud pública no está funcionando. La desinformación y la falta de comunicación está fallando. La falta de mensajes directos, claros a la población está fallando. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a ver nosotros no solo el resurgimiento de COVID-19, sino también el riesgo de que el virus de la gripe aviar H5N1 pueda estar llegando y estar mutando. Entonces, y con eso adaptarse mejor a la infección en humanos y generar una próxima pandemia. Entonces, esto es lo que se puede registrar, esto es lo que se puede dar, esto es lo que tenemos que nosotros estar atentos. Entonces, el mensaje que da Anthony Fauci es que él ya temía sobre la presencia de un virus como COVID-19 o como el SARS-CoV-2 que aparezca. El virus apareció. Ahora el problema es que nuevamente resurge el problema. Entonces, a ello hay que estar preparándonos y hay que estar atentos a lo que pueda venirse. ¿Correcto? Entonces son datos importantes que tenemos que conocer. Muy bien, vamos a responder preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, el chat está habilitado. Por favor, me escribe su pregunta. Vamos a leerla y vamos a estar respondiendo su pregunta para que nosotros ampliemos el tema. ¿Correcto? Entonces en la parte inferior no olvide darle un me gusta al video. Perfecto, active la campanita y suscríbase al canal si no lo ha hecho para que tenga la información. Y vamos a responder preguntas. Ya llegamos a los 100 primeros me gusta en YouTube. Así que muchas gracias y estaremos respondiendo sus preguntas. Un saludo a las personas que están moderando. Muchas gracias. Sobre todo a Emma Suárez, Carmen Suárez, Alejandra Lemos. Gracias por estar presente. Sandra Campbell, saludos también para usted. Ordina, muy bien, saludos desde Miami nos dice. Un saludo a la familia también de Chiclayo. Sandra, gracias a todos por ayudarnos. Un gusto. Karen Muñoz, gracias también. Entonces, iniciamos las preguntas. Cintia, saludos. Facme, nos dice desde Venezuela. Saludo, doctor. Muchas gracias, Fatmet. Un saludo también para usted. Y bueno, también las personas que están en TikTok y que están en Instagram, estamos viendo. A ver, nos pregunta Rally Beteta, ¿qué es el virus de Nipah? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Hemos hecho varios videos sobre ello. En TikTok tenemos una lista, pero rápidamente se lo comparto. El virus de Nipah es un virus altamente mortal que aparece sobre todo en la región de Asia. Entre los países de Malasia, en los países de Filipinas, entre lo que es Bangladesh y la India, ha aparecido este virus que lo portan los murciélagos. Es una zoonosis que lo portan los murciélagos y si les comparto un esquema lo vamos a entender. El virus de Nipah es un virus altamente mortal. Las personas que se infectan del virus de Nipah por lo menos registran una mortalidad que puede llegar incluso a lo que significa un 75%. Entonces tiene una mortalidad bastante elevada. El virus de Nipah es un virus que se contagia o lo portan los murciélagos, pero puede llegar al ser humano a través de la fruta contaminada, por ejemplo, la orina, la saliva, la sangre del murciélago, que en este caso se conoce como el zorro volador. El zorro volador contamina la fruta llega al ser humano y finalmente termina contagiándose del virus de Nipah. Esa es una vía, pero también existe la vía a través de animales de granja y también existe la vía a través de humano a humano. Entonces el virus de Nipah es un virus que tiene una mortalidad entre 40 y 75% y se puede contagiar murciélago ser humano directamente, persona a persona, fruta contaminada a persona y animales de granja a persona. Esas son las vías de transmisión del virus de Nipah.
Solo se ha reportado en Asia, no se ha reportado en Europa, no se ha reportado en América. Lamentablemente podría llegar, ¿por qué? Porque si seguimos la ruta de la viruela del mono, podremos conocer ello. Entonces, muy buena pregunta. Espero que con ello quede claro que es el virus de Nipah. Obviamente también está en la lista de la OMS de virus que pueden causar una pandemia. Así que hay que estar atentos. Muy bien, Betty Morales me pregunta, buenas noches, hija de 30 años tuvo COVID-19 hace 30 meses, mire, 30 meses, casi 2 años, más de 2 años. Hasta ahora no tiene sentido del olor, no se ha podido restablecer ni el olor ni el sabor. Si pudiera ayudarme, se lo agradecería. Betty Morales, lamentablemente, cuando dejamos pasar tanto tiempo, ya esto va a ser irreversible. Va a ser irreversible y no creo que lo pueda recuperar. ¿Por qué? Porque ya hay destrucción de la parte de las neuronas que existen a nivel del bulbo olfatorio y por eso no recupera el olfato. Lo que algunos científicos indican es por lo menos reeducar o reestimular al olfato. Hay muchos expertos que lo que hacen es ir preparando al olfato con diferentes olores. Un olor fuerte, un olor dulce, un olor prácticamente suave. ¿Para qué? Para que el olfato de una u otra manera se vaya reeducando. Pero lamentablemente el daño ya a más de 2 años, 30 meses, es irreversible. Sin embargo, no perdemos nada intentar estimular el olfato. Eso yo se lo recomendaría. Lo que le recomendaría es estimular el olfato para que de esta manera pueda un poco ver si puede recuperar el mismo. ¿Correcto? Pero son 30 meses. Muy bien, entonces, pero igual hay que hacer ello. Y lo recomiendo también que vea un otorrino para ver si también ayudan con algunos corticoides locales que en algunos estudios también habrían mostrado cierta utilidad en este manejo. Pero hay que ver ello. Muy bien. No dice Betty Morales, ha sido tratada por varios especialistas y ninguno pudo dar la respuesta correcta. Sí, pues lo que pasa es de que afecta a la parte de... Ya sabemos que COVID-19 afecta al cerebro. Eso lo sabemos, pero también tenemos que saber sobre el bulbo olfatorio. Lo que dicen las investigaciones es de que COVID-19 estaría también afectando al bulbo olfatorio. Y al afectarlo, lo que pasa es de que lamentablemente esas neuronas no se recuperan. Por ejemplo, si nosotros hacemos un esquema, y le comparto la información, ¿por qué una persona pierde el olfato en COVID-19? Porque en primer lugar, la vía respiratoria y sobre todo la nariz es la principal vía de ingreso del SARS-CoV-2. Pero, si nosotros vemos en el bulbo olfatorio, vamos a ver este punto. Lo que pasa es de que el virus ingresa por la vía respiratoria, y de ahí, al ingresar por la vía respiratoria, va a afectar a lo que es la parte de las terminaciones nerviosas que tienen que ver con el olfato. Y estos daños muchas veces es irreversible. Entonces hay daño. Sabemos que el virus afecta a la parte neurológica y este daño haría que el paciente pierda el sentido del olfato. Si uno disminuye la carga viral, pues evita que sea esto mayor. Por eso, a más tiempo que pasa, lamentablemente, el efecto va a ser más permanente. Sin embargo, espero que la información le ayude a entender qué es lo que pasa. ¿Correcto? Muy bien, entonces, gracias Betty Morales por la pregunta. Muy bien, Alba, doctor, háblenos del rengue hemorrágico en Monterrey. Correcto. Hay plaga de zancudos. Ah, caramba. Bueno, recordemos de que el dengue es otra enfermedad viral. A diferencia de Nipah, a diferencia de COVID-19, la vía de transmisión es a través de los mosquitos. Los mosquitos. Una persona infectada, viene un mosquito, pica a esa persona y esa sangre que lleva el virus y pica a otra persona y ahí transporta el virus y contagia directamente de sangre a sangre. El problema es, cambio climático hay, y no solo va a ser en Monterrey.
Todos conocemos lo que ha pasado recientemente en Acapulco, México, el huracán. El huracán ha llevado a un desastre natural que lamentablemente Acapulco se ha visto en problemas. Esto puede conllevar a, sobre todo, proliferación de enfermedades. Una de ellas podría ser el incremento de mosquitos y ello conllevar a más riesgo de dengue. Así que hay que estar atentos a estos datos que tenemos que estar conociendo. Pero es una muy buena pregunta. Entonces, el dengue hemorrágico es una forma de presentación más agresiva del dengue que causaría una plaquetopenia y esto causa sangrados masivos. El paciente se muere por este cuadro. Entonces es importante que requiere soporte. La otra forma del dengue es el dengue clásico que prácticamente se autolimita. Pero es importante conocer estos datos, ¿correcto? Así que es una muy buena pregunta. Dengue hemorrágico es la forma más agresiva del dengue. Hay que estar atentos. Y donde se reportan casos hay que estar ahí cuidándonos y repelentes. La situación es, controlo el mosquito, controlo esta enfermedad. Tengo que controlar y manejar adecuadamente ello. Estos son datos que nosotros tenemos que conocer. Muy bien. Entonces, los invitamos a hacer sus preguntas para poder nosotros responder las mismas. ¿Correcto? Así que Juana, un saludo, nos dice: buenas noches, doctor. En México, en Acapulco, está prohibido hablar de los hospitales destruidos. Hay personas con cortaduras en su cuerpo, niños, adultos, no hay medicamentos y beben agua de cloacas. Uy, caramba, ¿lo ven? Miren ustedes, pues eso es lo que justo hablábamos. La situación de Acapulco es terrible con respecto al problema de fenómeno natural que han enfrentado. Muy bien. Ahí está, Alba Cantum. Tengo un conocido que tiene dengue y los niveles de plaquetas están peligrosamente bajos. Es el problema del dengue. Hay una destrucción de plaquetas, cursa con una trombocitopenia. El problema es que, por ejemplo, las plaquetas, valores normales, va de 150.000 a 350.000. Valores normales. Por debajo de ello, el paciente tiene una plaquetopenia o trombocitopenia, que es el nombre técnico. El problema es que si una persona tiene menos de 50.000, ya empieza a sangrar en varias partes del cuerpo. Si tienes menos de 30.000, sangra hasta en el cerebro. Menos de 10.000 ya es incompatible con la vida. El paciente se muere desangrado. Entonces hay que ver en qué nivel está y una solución es un trasplante o una transfusión de plaquetas. Porque si el paciente está por debajo de los 50.000, el riesgo de mortalidad es muy elevado. Entonces, por favor, hay que ver en qué nivel están las plaquetas. ¿Correcto? Y espero que actuemos de manera oportuna para evitar complicaciones. Así que, Alba, gracias por su comentario y vea lo de su familiar. Muy bien. No olviden darle un me gusta al video para que se comparta la información. Muy bien, las personas que están en otras redes sociales, igual estamos respondiendo las preguntas. Un saludo a las personas que están conectadas desde TikTok y que estamos también revisando sus preguntas y comentarios, ¿correcto? De esta manera estamos contribuyendo a conocer datos que tenemos que estar atentos. Entonces, mire usted lo que estaría mencionando Anthony Fauci y que nosotros tenemos que estar atentos. En la parte de salud pública se está fallando. Entonces, mensajes inadecuados, información inadecuada y en destiempo son problemas que tienen que manejarse. Así que no bajemos la guardia, hay que estar atentos a esta información. Muy bien, si tienen alguna pregunta, estamos respondiendo a las mismas para estar de esta manera cuidándonos y estar atentos a lo que se viene. Entonces, comunidad, no olviden suscribirse al canal. Los invito a que en la parte inferior, si usted es una persona nueva, suscríbase al canal. Estoy compartiendo varios temas. Si usted recién me conoce, quien le habla es cirujano oncólogo, es decir, soy especialista en el manejo del cáncer. Es por ello que también hablamos muchos temas de cáncer. Hemos escrito 2 libros, uno sobre COVID-19, otro sobre cáncer, si usted recién lo ha visto. Este libro está disponible desde el año 2016. Es un libro a manera de un cuento que hablo sobre el cáncer. ¿Para qué? Para que haga diagnóstico precoz. Prevención, lamentablemente, si usted tiene genes para el cáncer, no va a prevenir nada, pero sí va a ser una detección precoz y el objetivo es cambiar nuestro pensamiento. Este libro es para cambiar pensamientos y pensar en el diagnóstico precoz del cáncer. Y este libro es sobre la pandemia. Hablo sobre los pilares de tratamiento, la manera en que manejamos la pandemia y lo más importante, el riesgo de las nuevas variantes del coronavirus, que ya lo venía hablando,
El libro fue publicado en noviembre de 2020 y desde noviembre de 2020 hablaba de las variantes. Obviamente el mundo habría conocido las variantes en diciembre de 2020, cuando había aparecido la variante de Reino Unido, que era la variante alfa, y la variante de Sudáfrica, que era la variante beta. Después, en los pasajeros que viajaron de Brasil a Japón, se habría conocido la variante gamma, y de ahí, en febrero de 2021, todo el mundo conocería Delta, que fue la responsable de una gran ola de contagios entre mayo, junio y julio 2021. Y para ahí, en adelante, para el resto del mundo. Así que, por favor, los datos importantes a tomar en cuenta y conocer. Muy bien, no olvides suscribirse al canal y darle un me gusta al video para que la información se comparta. El objetivo es conocer estos datos y actuar de manera oportuna. Muy bien, entonces si tiene usted una pregunta, anímese a la pregunta para que de esa manera podamos leer su pregunta y responder. A ver, Cristian Martínez, ¿sabe cuándo estarán disponibles a la venta las nuevas vacunas? Me imagino que está usted en México, por eso la pregunta seguro, porque en México lamentablemente las vacunas van a ser de carácter particular. Si es así, según lo que menciona Moderna, es que probablemente lleguen antes de que termine el 2023. Habrá que estar atentos a ello. Muy bien. Judy Marcela, gracias por sus mensajes. Nos dice, gracias doctor por la forma tan clara de hablar e informar en las respuestas. Se nota el conocimiento. Muchas gracias y encantado de poder responder las preguntas para que de esa manera estemos nosotros atentos y podamos aclarar nuestras dudas. El objetivo es que aclaremos nuestras dudas para poder actuar de manera oportuna. A ver, las personas que están en TikTok, a ver, no olviden Cerezas Frescas, está también Rally Beteta, está de Jesús Nina, un saludo, gracias por estar ahí compartiendo. Las personas no olviden también en TikTok darle un me gusta al video, ya, para que de esta manera también el algoritmo vaya funcionando. Las personas que están en YouTube, ya nos faltan, digamos en este caso, 20 personas para llegar a los 150. A ver, en la parte inferior no olvide darle un me gusta al video para que se comparta la información, ¿correcto? Así que son datos importantes. Entonces, mensaje, no olviden de que ya Anthony Fauci ha hecho una evaluación. No hay que estar pensando mucho en el sentido de que sabemos de que no estamos preparados para una próxima pandemia. No estamos aprendiendo nada de lo que ha pasado en los 3 últimos años y esto es preocupante. Así que atentos. Si los gobiernos no hacen medidas adecuadas, cada uno de nosotros lo puede hacer para nuestra familia. Así que, por lo menos, tomemos en cuenta la información que se comparte para poder actuar de manera oportuna y evitar mayores complicaciones que puedan suceder, ¿correcto? Así que, importante la información que hemos compartido para que nosotros estemos atentos a lo que se pueda venir. El objetivo es conocer los datos y actuar de manera oportuna, ¿correcto? Muy bien, si tienen alguna pregunta más, estamos acá esperando, a la espera. Si no, en todo caso, igual estar atentos a la información. Un saludo cordial, entonces, no olviden suscribirse al canal, compartir la información y estar atentos a lo que se viene, ¿correcto? La mejor manera es estar preparados, así que no olviden darle un me gusta al video para que se comparta la información. Igual los invito de manera diaria para estar respondiendo sus preguntas y estar atentos a los datos que vamos compartiendo. El objetivo es conocer la información y actuar de manera oportuna. Muy bien, Nelson Sánchez, mi pregunta es si las vacunas ayudan, por supuesto. Correcto. Recuerden que pueden haber algunas personas, algún tipo de efecto. Eso va a depender de la genética de cada persona. Sin embargo, en gran parte, por no decir el 99.99%, las vacunas muestran una utilidad sobre los riesgos personalizados, pero hay que estar atentos a ello. Muy bien. Marta nos dice, Marta Tapia, en México la vacuna actual es gratuita. Exactamente, sí, pero ya se habla de Moderna, de que van a empezar por la parte particular, privada, van a vender vacunas bivalentes y vacunas de tercera generación. Eso es lo que ha mencionado. Y eso es lo que está, lamentablemente, debería partir del gobierno, pero va a partir de la práctica particular. Así que son datos que nosotros debemos conocer. ¿Correcto? Es una información importante que nosotros debemos estar atentos.
y no bajar la guardia. Muy bien, entonces no olviden darle un me gusta al video y sobre todo suscribirse al canal para tener la información y conocer estos datos que tenemos que estar atentos. ¿Correcto? Entonces el objetivo es conocer la información y actuar de manera oportuna. Muy bien, si tienen alguna pregunta más, estamos leyendo las preguntas y respondiendo las mismas. ¿Correcto? Para que de esta manera podamos actuar de manera correcta y estar atentos a lo que se pueda registrar. El objetivo es estar informados y conocer estos datos para actuar de manera oportuna. Muy bien, entonces no olviden suscribirse al canal, compartir la información para poderle hacerle frente a los datos que se van viniendo. Muy bien, Marta Tapia, bueno, ya hemos mencionado que la vacuna Abdala es una vacuna de primera generación. Lamentablemente el gobierno de México no estaría tomando decisiones correctas. Yo sé que es una vacuna, pero lamentablemente la vacuna no está cumpliendo con las expectativas que actualmente se requieren. Así que son datos que nosotros debemos conocer. Muy bien, entonces no olviden darle un me gusta al video, suscribirse al canal para compartir la información y para estar atentos a estos datos. Muy bien, entonces no olviden darle un me gusta al video y con ello nos estaremos viendo el día de mañana. Un saludo cordial y muy buenas noches con todos. Saludos.